Un saludo a los hermanos y a todos los amigos, y soy Héctor Catani, pensando en esta mañana en la Biblia y en el libro de Nehemías, un hombre cortado para el liderazgo. La gran pregunta que siempre se hacen es si un hombre nace o se hace líder. Cuando vemos la vida de Nehemías, vemos un hombre que fue hecho por Dios, cortado con una mano celestial para ser el líder para una gran misión. Lo primero que encontramos en él es un hombre con un gran llamado y una misión. Yo estoy aquí leyendo en el libro de Nehemías en el capítulo 1 y dice el versículo 2 que vino uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron que el remanente, los que quedaron de la cautividad allí, quedaron en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí vemos un hombre con una gran carga en su corazón, una gran preocupación en su alma. Este hombre estaba en Susa, a unos 1200 kilómetros de Jerusalén, y allí juntó su gente y a caballo, pues no había otro modo. Fue con una misión específica, la de restaurar, la de reconstruir todos los muros de Jerusalén. El enemigo había pasado y las huellas eran evidentes. Las puertas, las maderas, todas fueron reducidas a cenizas por el fuego arrasador del enemigo, y los muros fueron derribados. Todo aquello era escombro, ruina y desolación. El estado espiritual de la gente dice que estaban en gran mal y afrenta. Pues esa expresión quiere decir que era gente sufrida, que estaban siendo traspasados por el dolor. Y ahí la oportunidad siempre hace que un líder pueda emerger. Este hombre era un copero del rey, un hombre con un oficio muy peligroso, ya que el copero era el que probaba el vino y la comida del rey. Si alguien quería envenenar al rey, entonces la primer víctima era el copero. Ese era su oficio, un oficio de riesgo. Y ahora estaba siendo llamado a una misión la cual él desconocía, pero era un líder cortado por mano celestial, cortado por Dios para este trabajo. No era un oficial de albañil, no era un arquitecto, no nos consta que haya tenido estudios de ingeniería, pero el hombre tenía que reconstruir los muros de la ciudad. Y aquí hay una clave, dice que él oró y que él ayunó y lloró. Esas tres características deben estar impregnadas en la vida de un líder. Un líder debe ser una persona de oración, debe ser una persona que aprenda a llorar delante de Dios por su pueblo, por su gente, y a veces por la impotencia que sentimos ante la necesidad de hacer cosas y no sabemos cómo hacerlo o nos cuesta mucho resolver algunas situaciones. Pero el hombre estaba orando, estaba ayunando. Esa es la doctrina olvidada, la que ya no se predica ni se practica, una doctrina que cayó en el olvido. Pero este era un hombre de ayuno, de oración y de lágrimas. Y ahora lo vemos aquí a este líder con una gran visión y una evaluación de la situación. Aquí en este mismo libro de Nehemías, en el capítulo 2, y les leeré aquí un poquito en el versículo 13, dice la palabra de Dios, dice: y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás,
que hacían la obra. Aquí está el líder con una evaluación. Estaba caminando sobre los escombros, sobre la ruina, y dice ahí la Biblia que dio vuelta por el lugar del valle hacia la fuente del dragón, dice, y luego pasé aquí por la puerta de la fuente del estanque del rey y subí por el torrente. El hombre hizo un análisis completo, exhaustivo de la situación y del drama en que estaba viviendo aquellos que estaban en Jerusalén en gran mal y afrenta. Y ahora que hizo la evaluación, él podía tener una visión, podía enfocarse en lo que había que hacer y en lo que él iba a ser el protagonista. Un líder tiene que ser un protagonista. El líder antiguamente se definía como un caudillo, alguien que se ponía al frente, que marcaba el paso, que marcaba el camino, alguien que sabía cómo guiar a la gente para hacer una gran obra. Pues esto es lo que le esperaba. Reconstruir los muros era una gran obra. Este hombre necesitaba determinación en todo lugar del liderazgo, un liderazgo espiritual, un liderazgo empresarial, familiar, lo que sea. Siempre necesitamos esta palabra determinación. Pues ella quiere decir una acción de valor. Un líder siempre tiene que estar ligado a acciones de valor. La palabra determinación tiene que ver con una firmeza para resolver cosas. Pues Nehemías tenía que tener determinación, firmeza para resolver esto. Y ahora vamos a encontrarnos con un hombre con un gran poder de decisión. Pues un líder tiene que ser eso. Tiene que ser una persona con convicciones y que tenga poder de decisión. Observe conmigo aquí el capítulo 2 y el versículo 20. Dice la palabra, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho ni memoria en Jerusalén. Observe, dice aquí este líder con su confianza puesta en Dios. Nuestra sabiduría es limitada, nuestras fuerzas físicas son limitadas, y entonces él tiene su convicción espiritual. Él dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. En Dios estaba la confianza, en Dios estaba la mirada, en Dios estaba la esperanza. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, pero hay algo de nuestra parte. Él dice, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Un líder cortado por mano celestial, un líder cortado por la tijera de Dios, tiene que tener esta actitud de levantarse y saber ayudar a otros a levantarse. Nosotros sus siervos, no los empresarios, no los gerentes, los siervos, nos levantaremos y edificaremos. Pues ahí estaba el hombre, y esto me hace acordar aquel hombre por el cual tenemos ahora esta lamparita que me ilumina y otras tantas cosas, que se llamó Thomas Alva Edison. Cuando tenía 65 años estaba haciendo unos experimentos con celuloide y de pronto algo falló y toda su fábrica se volvió en fuego. Un gran incendio la consumió. El hombre tranquilo reunió a todo el personal y les dijo que tenían que ir a las estaciones de trenes y conseguir algunas grúas y elementos para que fueran útiles, y con 65 años dijo, vamos a reconstruir. No se deprimió, no se echó al abandono. Ese hombre quería seguir dando batalla en la vida, y dice que le comentó a su gente, dice, siempre se rescata algo de valor de las cenizas. Y claro que sí, en las cenizas siempre se esconde algo que es de valor, algo que se puede recuperar. Y aquí estaba este hombre, Nehemías, todo estaba reducido a escombros y cenizas, y él veía qué cosas se podían recuperar. La mano de Dios le iba a guiar. El poder de Dios le iba a ayudar, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Y ahora vemos a este hombre con un gran poder de decisión. Sus convicciones, eso es importante, tener convicciones. Que estemos nosotros convencidos en el proyecto, en el trabajo que vamos a llevar, en la obra que vamos a ir hacia adelante. Y ahora lo encontramos a este líder con un gran poder de organización. Observe esto conmigo, capítulo 3, versículo 1. Dice, y entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos
los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Y junto a ellos edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y pues esta breve lectura, hay que leer todo el capítulo 3, nos recuerda que Nehemías es un libro de sudor. Y siempre que nosotros vamos a estar involucrados en una empresa espiritual, comercial, familiar, lo que fuera, tiene que ser acompañado por sudor. El sudor de los santos es lo que se ve en este capítulo. Un líder organizando cada persona en una parte del muro, cada familia trabajando, haciendo su parte. Él estaba aquí explotando los talentos, las virtudes, las cualidades. Pues un líder tiene que saber cómo potenciar a su gente, a su pueblo. Pues ahí estaba Nehemías entonces, y dice que cada uno estaba edificando. Y ahora un detalle. Quiero que observen el capítulo 3 y versículo 12. Dice la palabra: y junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Un gobernador no tenía hijos varones, tenía hijas mujeres, pero ellas también sabían cómo sudar, cómo transpirar, cómo aportar al avance, al progreso de la obra. Pues el líder estaba aquí involucrando hombres y mujeres. Todos eran de gran utilidad en esa empresa. El restaurador, el reconstructor de los muros de Jerusalén, Nehemías, el hombre aprobado por Dios, cortado por la mano celestial, cortado por la tijera de Dios para liderar una gran empresa, la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Ahora vemos aquí en el líder el paso de el poder de la motivación. Él sabía cómo motivar a su gente. Observe esto en el capítulo 4 y en el versículo 6. Dice la palabra: y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ánimo para trabajar. Todo emprendimiento necesita de este ingrediente, de este condimento fundamental. Ánimo, ánimo para trabajar. Ánimo en la iglesia, ánimo en la empresa, ánimo en la vida familiar, ánimo en mi vida particular. El ánimo se transforma en un motor vital, impulsador de todas mis acciones. No puede faltar ánimo en ninguno de nuestros emprendimientos. Y aquí estaba el líder. Él estaba entusiasmado, él estaba mostrando sus convicciones, él estaba exhibiendo un gran estado de ánimo y sabía cómo contagiar a su pueblo y a su gente. Y dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero la obra no estaba terminada, solamente habían llegado a la mitad del muro. Había que seguir guiando y animando y acompañando, porque eso debe hacer el líder. Debe estar guiando y siempre acompañando cerca de su pueblo, de su gente. Y ahora aquí dice que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y este hombre tenía una gran capacidad de organización. Él puso cada familia en el muro, en su lugar, y sabía cómo motivar a su pueblo y a su gente. Pero es necesario tener, como líder, una gran reserva anímica y espiritual y anímica. Observe esto conmigo aquí en el capítulo 4, versículo 14. Dice: y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, la propiedad privada. Pero él dice: aquí tenemos una gran motivación. Pelear por los nuestros, por los que son de nuestra sangre, por los que son de nuestro apellido, por los que son de nuestra fe. Dice: pelead vosotros. Y mientras peleamos esas duras batallas de la vida, acordaos que junto a nosotros está Jehová, está Dios, que es grande y es temible. ¿Acaso tiene usted un Dios de bolsillo? ¿Acaso tiene usted un Dios de mesita de luz, un Dios de billetera? Porque el Dios de la Biblia es grande y es temible.
Después que Jeremías se había desanimado y había tomado la decisión de no predicar más en el nombre de Dios, dice el capítulo 20, verso 7, dice, y sentí ahí un fuego en mis huesos. No pude resistirlo. Versículo 9, no pude resistir ese fuego, dice Jeremías, y luego llega el versículo 13, y ahí lo vi a Dios, poderoso gigante. Pues ese es nuestro Dios, el poderoso gigante. Y Nehemías estaba motivando ahí a su gente y le dice, mire que la empresa en la que estamos embarcados es de enorme sacrificio. Enorme sacrificio. Observe como dice versículo 22 del capítulo 4. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan del centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Los textos anteriores dicen que tenían una mano en el muro y otra mano en la espada. Una mano en la espada, atentos para defenderse de los ataques del enemigo, y la mano en el muro, no había que distraerse, había que construir. Hay tiempo para pelear y hay tiempo para edificar. Una mano en el muro y una mano en la espada, siempre atento porque el enemigo se agazapa en las sombras. Y el factor sorpresa es lo que acostumbra a usar. Tenemos que estar en estado de alerta. Y él dice, aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucho sudor. Solamente nos quitamos la ropa para bañarnos y otra vez al trabajo. Un poco de sueño, dormir, descansar y otra vez al muro y otra vez al trabajo. Porque fuimos convocados a una gran empresa, a una gran obra que es la obra de Dios. Y el hombre que fue copero del rey, un oficio humilde y riesgoso, como dijimos, ahora él llegó a ser un gobernador. Estaba en un lugar de privilegio porque es la oportunidad de servir a su pueblo y a su gente, de liderar. El hombre cortado por la mano celestial, cortado por la tijera de Dios. Un hombre que no tenía estudios universitarios ni títulos universitarios, no tenía muchos diplomas para exhibir, nada más que era un copero del rey. Y ahora estaba como gobernador, un hombre llamado a no repetir los errores del pasado de otros gobernadores. Observe capítulo 5, verso 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey hasta Jerje, hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Un líder diferente, cortado por mano celestial, cortado por la tijera de Dios. Abusivos, los gobernadores, los predecesores y aún los sirvientes de los otros gobernadores abusaban del pueblo, explotaban al pueblo, pero este hombre había sido llamado a una obra superior. Dice, teníamos temor de Dios. Esa palabra no solo significa miedo, sino que más bien implica reverencia. Teníamos respeto por Dios en cada una de nuestras decisiones, en cada una de nuestras acciones. Saber, ser consciente que estamos bajo la permanente mirada de Dios, bajo la lupa de Dios. Teníamos temor de Dios. Ahí está el gobernador. Nehemías, el gobernador, de copero del rey a el gobernador. Y ahora dice la palabra de Dios, capítulo 6. Y aquí vamos a terminar. Versículo 1. Dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe. Estos eran los enemigos. Y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. El enemigo es astuto, se mueve con engaño. Y entonces él es convocado a una reunión cordial. Mucha gente que tiene malas intenciones en el mundo espiritual, los que tienen una doctrina errónea, una doctrina mala, contaminada, enfermiza, tóxica, nos convocan a sus eventos con gran amabilidad.
y tratando de tocar nuestros sentimientos. Somos hermanos, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, etcétera, etcétera. Nos convocan a eventos donde hay cosas oscuras, turbias, que no se ajustan a la palabra de Dios. Son amables. Aquí estaban los enemigos mostrando su amabilidad, su sonrisa. Ven aquí al campo de Ono, tengamos una charla, una comunión. Dice, pero ellos deseaban hacerme mal. Los planes de ellos no eran buenos. Lo que ellos pensaban sobre mí era afectarme, dañarme a mí y a mi pueblo. Y entonces Nehemías dijo algo maravilloso. Dice, no puedo ir con ustedes, porque yo estoy en una gran obra. Estoy en la empresa de Dios, en la obra de Dios. Es la obra más grandiosa, más importante de la historia humana. No tengo tiempo para atender esas conversaciones, no tengo tiempo para esas distracciones. Dice, no puedo dejar, yo estoy en una gran obra. Un líder cortado por Dios, un líder cortado por una mano celestial. Y usted y yo también necesitamos que la mano de Dios trabaje en nuestras vidas, guíe nuestra vida. Que la mano de Dios recorte nuestras vidas y elimine todas las cosas inútiles, quite todas las asperezas que entorpecen que hagamos una buena labor para Dios, para su honra y para su gloria. Nehemías, un líder ejemplar. Nehemías, el hombre que era un copero y se transformó en un constructor, en un líder espiritual y en un gran gobernador para la gloria de Dios. Que Dios bendiga su palabra y bendiga sus vidas. Soy Héctor Catani y hasta un próximo encuentro, llamados por la palabra de Dios.